El tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado Relaciones entre discípulos. Aún la persona más sabia en la ley de Dios y la más virtuosa necesita la ayuda de personas que le ayuden a ser mejor persona y verse sus propios errores. El Salmo 19, versículo 12, nos da cuenta de esta verdad. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Los estudiosos de las ciencias humanas a esto le han llamado una zona ciega que tenemos todos los seres humanos. Por nosotros mismos. Nos es imposible llegar a autoconocernos. Necesitamos la ayuda del otro para que con la mirada del otro, ojalá amable, sincera, directa, abierta, respetuosa, nos ayude a ver nuestros propios errores. Es verdad que Dios perdona todos nuestros pecados. Para crecer como ser humano y convertirnos en mejores personas, primeramente necesitamos conocer a Dios desde las Sagradas Escrituras. Gracias a ellas nos damos cuenta cuál es el diseño perfecto de Dios sobre el ser humano. Es decir, en qué clase de ser humano debemos convertirnos cada uno de nosotros para agradar a Dios. Desde las ciencias humanas puede proponerse un modelo de ser humano que sirva como pauta para imitarlo. Algún ideal masculino, femenino, que reúna la diversidad cultural del tiempo presente de la comunidad LGTBI y que lo incluyan desde la A hasta la Z. La Biblia propone a Jesucristo hombre como el modelo y referente perfecto del ser humano al cual debemos imitar, pero también nos insta a recibir sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesucristo hombre. Porque Jesús primero modeló el estilo de vida que Dios quiere que vivamos y luego nos dejó además sus enseñanzas basadas en su práctica de vida, como lo afirma Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Jesús nos dejó unas normas de vida para la convivencia basadas en el amor, pero también la sabiduría de toda la Biblia, entre otras enseñanzas, las del libro de los Proverbios, que es el libro que hemos venido estudiando sobre las relaciones entre los hombres en amor y en amistad. Que si nos atenemos al testimonio interno de las Sagradas Escrituras, el Espíritu de Cristo dirigió al escritor de toda la Biblia, incluyendo el mismo libro de los Proverbios. Esto lo verificamos leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Todos esos escritores de cada uno de estos libros fueron guiados por el Espíritu de Cristo, de acuerdo con el reporte de Pedro. El principio esencial de convivencia que nos dejó Jesucristo hombre, el cual es norma de normas, bien lo sabemos, es el mandamiento del amor ágape, sobre el cual hemos hablado bastante y por el que hemos llegado a este punto de hoy.
Esa ley del amor mutuo entre discípulos de Cristo está regulado por una normativa básica y sencilla, la cual es importante conocer para ayudarnos por razones de aplicación de esta ley en nuestra convivencia comunitaria o eclesial. Debemos recordar que a los discípulos de Jesús el mundo nos aborrecerá. Y eso incluye, como ya lo hemos visto, que nos aborrezca nuestro propio padre, nuestra madre, nuestros suegros, la esposa, el esposo, los hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros dirigentes religiosos cristianos que no siguen fielmente las enseñanzas de Jesús según las sagradas escrituras. Pero entre los discípulos de Jesús que nos regimos por las normas, el Evangelio de Jesucristo debe reinar una relación de amor intenso, ferviente y sincero entre los discípulos de Jesús, que nos regimos por las normas del Evangelio de Jesucristo. Debe reinar una relación de amor intenso, ferviente y sincero. No se concibe un discípulo auténtico de Jesús que tenga una mala relación con otro discípulo auténtico de Jesús. Porque si uno de los dos sigue fielmente el Evangelio, debe amar al otro y obrando así será aprobado por Dios. Y el otro se condenará si no cambia su conducta. Veamos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 19, esta regla de relacionamiento correcto, de convivencia entre los discípulos de Jesús. 1 Corintios 11, 17 al 19. Dijo Pablo: hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, los perjudican. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo que en esto hay algo de verdad. En realidad, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Queridos amigos, entre los discípulos de Jesús, no todo es color de rosa. Al interior de una comunidad de discípulos, por no hablar del cristianismo, por no hablar del interior de una iglesia que pueda ser internacional, nacional, milenaria de siglos, o una iglesia que ha crecido localmente como institución reconocida por el Estado en esta pluralidad y libertad de culto. Pero Pablo se está refiriendo a una comunidad local, se está refiriendo a la iglesia particular que se reunía en la ciudad de Corinto. Esta iglesia estaba conformada, constituida
de muchos grupos. Existían diferencias sociales entre estos grupos importantes. Una diferenciación grande que había en ellos era el factor socioeconómico. Tenían desde el tesorero de la ciudad hasta esclavos que pertenecían a la iglesia local. Y existían divisiones también en torno a las figuras de ministerios importantes, como el de Pedro, como el de Pablo, como el de Apolo. Y esto, además, llevaba a problemas de división en torno a las habilidades, carismas, dones que les había dado el Espíritu Santo, sobre los que no se alcanzaban a poner de acuerdo y en los que muchos de ellos querían hacer sentir que el carisma de ellos era superior al de muchos de sus hermanos de la congregación. Las divisiones eran muchas, pero por lo dicho, incluso tengan cuidado de no interpretar mal algo que yo no quise decir. Pedro, Apolo y Pablo no dividieron la iglesia de Corinto, sino que habían grupos en Corinto, partidarios de Pablo, otros partidarios de Apolo y otros partidarios de Pedro y también de otros líderes. Y eran estas personas las que formaban esta clase de divisiones. El contexto en el que acabamos de leer primero a los Corintios 11, 17 al 19, que les recomiendo a ustedes hagan la lectura completa a partir de este versículo 17 hasta terminar el versículo 34. Está en el contexto de la celebración de lo que en nuestra Iglesia Católica se llama la Eucaristía y que en los términos primitivos se le conocía más bien como la Santa Cena, que celebraba el rito de la memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y antes de celebrar esta comida sagrada, el cuerpo y de la sangre de Cristo, los creyentes se reunían durante horas para tener una reunión de integración cristiana y social. Eso pasaba en todas las congregaciones, en todas las asambleas, en todas las iglesias del cristianismo primitivo, comenzando por la misma iglesia de Jerusalén, de acuerdo con los relatos de Hechos 2, 41 al 47. Hechos 4, 32 al 37. Entonces, los cristianos se reunían para comer, y para comer fraternalmente como lo hacían en Jerusalén. Pero en las iglesias del Imperio Romano, bajo la influencia de la cultura greco-latina o greco-romana, como prefieran entenderla, ellos copiaron los modelos de las comidas, de las reuniones, de los simposios, de reuniones llamadas Deinon, comidas éranos, y en torno a ellas pues se reunían filósofos y otros se reunían para rendirle culto a sus dioses en las casas de algún señor rico, pudiente o acomodado que invitaba a las demás personas a participar en estas reuniones. Y tenían comidas y la gente allí se reunían, por ejemplo, bajo la comida llamada éranos, para hacer una diferenciación socioeconómica.
Entonces, un rico, por ejemplo, o alguien muy adinerado, acomodado de la ciudad de Corinto, invitaba a su casa a mucha gente, a muchos amigos conocidos, a una comida éranos. Y como era costumbre, las comidas eran acompañadas por vino. En nuestras culturas latinoamericanas, en Colombia, se acostumbra a acompañar la comida con un jugo, con un vaso de leche, con un chocolate, una mazamorra, una guapanela. De pronto un vaso de agua, pero no se acostumbra el vino. En cambio, en aquella cultura mediterránea, en aquellas culturas antiguas en Europa, tú vas y todas las comidas son acompañadas con vino y se abre siempre una botella de vino para acompañar las comidas. Entonces, lo que hacían en aquellas reuniones era que la gente comía y se emborrachaba mucho, pero el jefe de la familia, el jefe, el que invitaba, el anfitrión, preparaba una comida para lucirse y para compartirla con sus mejores amigos y para mostrarle a los demás invitados quiénes eran sus mejores amigos y cuál era la distinción socioeconómica que los caracterizaba en aquella ocasión. Para esta comida, mucha gente llevaba comida, llevaban su propia comida. Y al llevar su propia comida, pues llegaban toda clase de personas, hasta esclavos incluso, trabajadores, obreros, gente pobre. Llegaba a estas comidas y estos señores ricos lo que hacían era menospreciar a los esclavos y a la gente pobre. Y lo hacían bien evidente por medio de las comidas que ellos llevaban. Pues este estilo se filtró en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo tiene que escribirle a los creyentes que estaban imitando ese tipo de comportamiento de la cultura secular. Y era que habían llevado a la iglesia la costumbre de reunirse cada domingo a celebrar la Eucaristía o la Santa Cena del Señor. Y lo hacía siempre una persona que económicamente era pudiente e invitaba en una casa grande a un buen número de personas que pudieran estar en ese recinto. Y les invitaban a todos a llevar comida, que cada quien llevara su propia comida y que llevaran comida incluso para compartir con los más pobres y con los esclavos. Pero en estas reuniones también muchas personas que todavía no habían entendido y no se habían convertido, acostumbrados a las comidas seculares, éranos, las comidas profanas, las comidas en las que se ofrecía culto a esos dioses en las casas. Llegaron también a ser parte de la iglesia y algunos de ellos adinerados invitaron y convocaban a la gente a celebrar la Eucaristía en sus casas. Y como ellos estaban bien económicamente, ellos colocaban la mejor comida para ellos y para sus mejores amigos, marcando una diferenciación socioeconómica frente a los más pobres y frente a los esclavos. Estos hombres adinerados, a eso de las 3 de la tarde era la costumbre, se daban su baño de sauna, como a las 5 de la tarde empezaban a reunirse y a comerse lo que habían preparado y a tomar vino. Y cuando llegaban los esclavos que trabajaban de 6 a 6, de sol a sol, y los obreros, en ese tiempo no había día de descanso, se trabajaba los 7 días de la semana y los 12 días, las 12 horas del día. Entonces la gente pobre y los esclavos llegaban a estas reuniones 7, 8, 9 de la noche, llegaban cansados con hambre después de hacer recorridos de 1 o 2 horas quizás, y haber trabajado muy duro. Y cuando llegaban encontraban a sus hermanos de comunidad, de congregación, borrachos. Y se habían comido todo y no les habían dejado nada. Entonces ellos se sentían avergonzados, menospreciados y se llenaban de rabia. Y así se iban marcando diferencias en torno a lo socioeconómico, a la comida, a esas comidas que eran de nombre éranos. Se le fueron dando el nombre de ágape,
pero ágape significa comida fraterna de amor. Una comida fraterna de amor era para unir, era para integrar, era para acabar con diferencias socioeconómicas, era para acercar, para aproximar a las personas, para hacer que las personas se conocieran, se escucharan, se amaran, se motivaran y se ayudaran a crecer y ayudarse mutuamente, especialmente los que estaban en una situación socioeconómica ventajosa, ayudar a los más pobres y a los esclavos. Pero todo lo contrario sucedía en estas reuniones, que en lugar de reunirse para afianzar el amor, crecer, la unidad, la fraternidad, y alabar, bendecir y glorificar a Dios por haber conocido la verdad del Evangelio de Jesucristo y estar perfectamente unidos a la hora de celebrar la Eucaristía o la Santa Cena. Era la comunión del cuerpo de Cristo. Esto tiene pues un tema mucho más profundo teológico de explicar, que ahora no me voy a ocupar de él por tiempo, amigos. Pero de todo esto quiero decirles es que en esas reuniones donde se reunían para alcanzar el clímax de la vida espiritual, de la unidad, de la perfección, de la amistad, del gozo, del amor perfecto, para tener un amor intenso y ferviente entre ellos y ayudarse y amarse y estrechar vínculos psicoafectivos como familia de Dios, como hijos e hijas de Dios que eran. Lo que en verdad sucedía en estas reuniones era que generaban distanciamientos, rencores, odios, ira, enojo, amarguras, una diferenciación socioeconómica terrible. Se formaban resentimientos sociales, pero también orgullo, jactancia y menosprecio de los que estaban bien económicamente en la iglesia, en la comunidad de Corinto. Y Pablo se entera de esto y les escribe, pues porque le cuentan de las divisiones que esto estaba causando, divisiones profundas al interior de una comunidad de discípulos que se reunía en torno a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual habían recibido reconciliación, perdón de pecados, vida eterna y una vida nueva, y eran nuevas personas en Cristo. Pero esto no se estaba mostrando, y lo que estaba sucediendo era que se demostraba todo lo contrario, y había un ambiente de oscuridad, de tinieblas, de rechazo, de mal genio, de orgullo, de distanciamiento. Y Pablo dice que esas cosas tenían que suceder, o sea, que esas cosas, era inevitable que esas cosas sucedieran entre los cristianos, y que en medio de esto era cuando Dios se podía dar cuenta y las personas se podían dar cuenta entre ellos quienes verdaderamente eran discípulos calificados, discípulos aprobados ante los ojos de Dios, discípulos que verdaderamente amaban, que no menospreciaban a los demás y que no se amargaban ni se resentían con los que los rechazaban y los menospreciaban por pobres. Una comunidad en la que los ricos, que amaban verdaderamente a Cristo, a Dios, amaban de verdad a los esclavos y a los hermanos más pobres, y se reunían con ellos y esperaban a que llegaran del trabajo para comer con ellos la cena, los alimentos, la comida llamada ágape, tomar moderadamente el vino que acompañaba la comida y prepararse espiritualmente para celebrar la Santa Cena o la Eucaristía. De modo que estos hermanos que estaban bien económicamente recibían en su casa con alegría y sencillez de corazón a los demás, se asociaban y se unían con los más pobres, con los esclavos, sin ninguna discriminación. Pero los ricos, que todavía no habían entendido, que no se habían convertido bien, hacían la reunión para mostrar su superioridad socioeconómica, su distinción, su diferenciación social,
frente a los más pobres y los esclavos, humillando a estos hermanos. Y esos esclavos y hombres y mujeres pobres de la iglesia, que no tenían el amor ágape de Dios, que no habían crecido en ese amor verdadero de Cristo, terminaban odiando a esos hermanos ricos, también rechazándolos, criticándolos, murmurándolos, condenándolos y formando grupos entre esclavos, entre pobres y entre ricos. Y se formaban estos segmentos, estas divisiones grandes, aparte de los grupos que se formaban en torno a las figuras de los apóstoles, que ellos mismos creaban las divisiones, y aparte de los que se juntaban por los carismas o dones que tenían, que a unos les parecía que tenían unos carismas superiores a los demás, como los que hablaban en lenguas, en otros idiomas, por ejemplo, o interpretaban las lenguas, los que tenían los dones de milagros o de expulsar demonios. Menospreciaban a las personas que tenían los dones de servir o de hacer misericordia, de ayudar a los demás, de consejería. Y todo esto formaba una división al interior de la iglesia. Y Pablo tiene que escribir que ahí es donde se va a saber quiénes son verdaderos discípulos de Cristo y quiénes no, por su conducta. Ahí se va a notar la diferencia y ahí se va a poder saber y se van a poder reconocer a los auténticos discípulos de Cristo. Queridos amigos, les estoy introduciendo en un tema que la próxima semana vamos a abordar para ver qué era lo que había que hacer, qué tenía que hacer cada miembro de la comunidad cuando tenía quejas contra otros, cuando habían diferencias, cuando se dañaban las relaciones entre ellos por distintas razones. Y eso lo vamos a ver la próxima semana con el favor de Dios. Me encantó compartir con ustedes en esta noche esta introducción hacia los secretos de Dios, en los que Pablo dice, esta es la realidad de los cristianos. Y esta realidad que la vivieron los primeros cristianos de aquellas iglesias fundadas por los apóstoles, como la iglesia de Corinto, fundada por el gran apóstol Pablo, tenía todos estos conflictos al interior. Ahora, ¿qué no podrá pasar en nuestras iglesias, en nuestras instituciones, en nuestras congregaciones locales, donde se reúnen en comunidades parroquiales, en edificios, los cristianos de iglesias evangélicas que se reúnen para tener su culto también? Creyentes que se reúnen en las distintas parroquias para celebrar la misa, y los que nos reunimos en comunidades laicales como nosotros, en Corporación La Comunidad, que nos reunimos en diferentes casas, en los barrios, en distintas sedes, y allí nos damos cita. También vamos a encontrar que se pueden dar divisiones, conflictos, dificultades, y se puede presentar todo tipo de comportamientos dignos de rechazo, de repudio, y que quizá no nos reunimos para lo mejor, sino para lo peor, algunas de las personas que nos reunimos en estas asambleas. Amados amigos, deseo que tengan un feliz fin de semana. La próxima semana vamos a entrar a mirar ya puntualmente algunos tipos de estas conductas y qué es lo que debe hacer, cuál es la norma del amor de Cristo, cuál es la instrucción, cuál es el mandamiento, la ordenanza, y lo que debemos tener en cuenta cuando hay entre nosotros dificultades, divisiones, conflictos, grupitos, incluso diferencias socioeconómicas. Deseo que tengan un feliz fin de semana. Les amo en Cristo y que la pasen bien. Chao.